gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada a Jesucristo. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy tenemos un mensaje tremendo de la palabra del Señor, un mensaje profético, un mensaje para estos días que estamos viviendo, al cual le hemos intitulado, ¿sabes lo que viene? Despierta. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿sabes lo que viene? Despierta. Y la lectura la tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Realmente este versículo es impactante porque en todo tiempo pudiéramos decirnos los unos a los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y ponga mucha atención lo que dice al final. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar en este momento en que estamos de pie. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque nos permites estar vivos en este momento. Gracias por tu palabra, que es una fuente inagotable de bendición, de esperanza, de consolación, de tranquilidad y de libertad. Gracias sobre todo porque tu palabra nos muestra a Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Padre Santo, te pedimos que envíes el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos recibir de tu palabra y podamos comprender estas verdades tan profundas de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya podemos sentarnos. El mundo cambió a partir del 15 de marzo del 2020. ¿Qué íbamos a imaginar a principios de enero del año que esto iba a pasar? Que nos íbamos a encontrar bajo confinamiento forzado y que no íbamos a poder asistir a la iglesia por una decisión del gobierno. Esto logró que millones de personas no pudiesen asistir a la iglesia el domingo. Y esto tan solo en nuestro país. La pandemia por coronavirus en los Estados Unidos desempleó a 4 millones de personas. No tenemos el cálculo en México. Esto es lo peor que ha ocurrido desde la Gran Depresión de 1928. Lo que en realidad estamos viendo es un espíritu de temor que ha sido soltado a la población. No solamente estamos viendo que se nos habla de un virus que está contagiando millones y millones de personas, de las cuales no sabemos la cifra exacta, ni tampoco sabemos el número exacto de defunciones, porque no todas las personas mueren en los hospitales, infinidad de personas que mueren en sus propias casas.
Y esto nos hace pensar cuánto le llevaría al anticristo tomar el poder. Bueno, meditando en todo esto, podemos darnos cuenta que a él le llevaría 30 días. 30 días fue lo que le tomó a los medios masivos de comunicación aterrorizar a la gente y ponerla bajo sumisión. Ahora voy a empezar a hablarles de algo que durante 20 años no he hecho. He estado controlándome de no hablar sobre este tema por los últimos 20 años. Y esto es lo que se refiere al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el gobierno del anticristo. Y a partir de este momento vamos a iniciar un panorama de la tribulación. Vamos a ir a Apocalipsis 9, versículo 16, que nos dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El apóstol Juan describe un ejército de 200 millones de soldados. ¿Quién pudiera tener un ejército de 200 millones de soldados? Solo un país, China. Curiosamente, los uniformes y las banderas de China son precisamente los colores que corresponden al anticristo. Incluso sus camisas son negras. El Señor Jesucristo nos dice, Mateo 24, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Voy a repetir esta parte. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A menos que esos días fueran acortados, refiriéndose a los salvos de la tribulación, nadie podría ser salvo. Es algo verdaderamente tremendo, ya que muchas personas desconocen esta parte del Evangelio de Mateo. La primera parte del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, de los versículos 3 al 8, nos habla del período que estamos viviendo actualmente, que es el principio de dolores. A continuación, después del versículo 8, se nos habla de la tribulación. Y esto son cosas que muchas personas no entienden. Acuérdese que el Señor Jesucristo dejó la Biblia y en especial el Evangelio para que cualquier persona la entendiera. No se trata de algo tan complicado que no podamos entender. De modo que todo está en una secuencia. Mateo 24, 3 al 8 nos habla
del principio de dolores. A partir del versículo 8 se nos habla de la tribulación. Y todo esto sigue hasta el versículo 28. De modo que del 9 al 28 se nos habla de la tribulación. Y a partir del versículo 29 en adelante se nos habla de la segunda venida de Cristo. Quiero hacer un paréntesis en este momento para decir lo siguiente. Hay muchas personas en el mundo que piensan que solamente existe la segunda venida de Cristo. E incluso los versículos que hablan respecto del rapto de la iglesia los juntan con la segunda venida de Cristo. Y esto es un error. Son dos eventos totalmente diferentes. Y voy a hacer énfasis nada más en uno para que usted se dé cuenta. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, que nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De modo que hay dos eventos que tenemos que diferenciar. El evento del rapto de la iglesia, donde el Señor Jesucristo toma a su iglesia, la lleva hasta las nubes y de ahí al cielo, de la segunda venida de Cristo, donde el Señor Jesucristo desciende hasta el monte de los olivos y pone sus pies. Así es que son dos eventos diferentes. El primer evento, Cristo viene por sus santos. En el segundo evento, Cristo viene con sus santos. Así es que son dos cosas totalmente diferentes. Un reino de terror viene en el futuro próximo, que hará de la crisis del COVID-19 sea un juego de niños. El anticristo en el nuevo orden mundial gobernará al mundo por medio del temor. Si alguien rehúsa recibir la marca en su frente o en su mano, tendrá que ser decapitado. Eso produce temor. Y si recibes la marca del anticristo, no podrás ser salvo. De modo que en este momento estamos viviendo tiempos excepcionales de la gracia de Dios, donde cualquier persona puede aceptar al Señor Jesucristo de una manera sencilla. Después, ya que se haya iniciado la tribulación, para poder ser salvo,
habrá que soportar la decapitación, el que le corten la cabeza a la persona. De modo que así va a ser. Va a haber dos tipos de personas en la tribulación. Las personas que no se dejen marcar por causa de haber hecho a Jesucristo su Salvador personal, y los que recibieron la marca o recibirán la marca y por lo tanto no podrán recibir a Jesucristo como su Salvador. Hay personas que han preguntado, bueno, ¿y si en la tribulación yo me dejo marcar, el Señor Jesucristo me perdonará? De ninguna manera. Para poder ser salvo en el tiempo de la tribulación, va a ser necesario morir por no aceptar la marca del anticristo. Sin tener esa marca del anticristo, no podrás comprar ni vender. No podrás comprar una rebanada de pan ni comprar un vaso de leche. Y los que tengan la marca serán vigilados en cada movimiento que hagan. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Esto está ya prácticamente al finalizar la Biblia, que nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, esto es, el anticristo, o el número de su nombre. Hemos pensado que esta marca será un chip, y como todos sabemos, poder seguir un chip sería algo de lo más fácil. En ese chip estará toda tu información, no solamente tu perfil biométrico, sino también tu cuenta en el banco, tus compras, tus ventas, a dónde paseas, dónde te fuiste de vacaciones. Toda esa información estará en ese chip. De modo que la palabra nos dice, ahora en el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Satanás es un mal imitador de Dios. Dios tiene una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Satanás también tiene una Trinidad: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es la Trinidad demoníaca. ¿Cuál es el objetivo del nuevo orden mundial? El objetivo del nuevo orden mundial es hacer a un lado a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien es Dios, Señor y Salvador de los hombres. Vamos a ver que esto del nuevo orden mundial no es algo solamente de este tiempo, sino es algo que se viene gestando desde
casi la creación del hombre. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 10, versículos 8 y 9. Génesis 10, versículos 8 y 9, que nos dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esta expresión es una expresión incorrecta. La manera correcta en que traducimos en el texto original estos versículos es que Nimrod estaba contra Jehová. Nimrod era el rey de Babilonia. Su esposa, llamada Semiramis, y su hijo bastardo, Tamuz. Nimrod organizó una religión en Babilonia ocultista, y curiosamente el nombre de su esposa, Semiramis, quiere decir en hebreo el cielo más alto. Y también se le llama en el libro del profeta Jeremías la reina del cielo. ¿Ha escuchado en alguna ocasión ese título? La reina del cielo. Bueno, si usted lo quiere leer, se encuentra en el libro de Jeremías en el capítulo 7. El pueblo de Israel en muchas ocasiones dejó al Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos, Yahvé, y se fue tras los ídolos, se fue tras las religiones ocultistas. Porque debemos saber que detrás de todo ídolo está un demonio. Y Dios aborrece las imágenes. Nos dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20, lo estoy leyendo directamente de las Sagradas Escrituras. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dos comentarios en estos versículos. El primer comentario: existe un Dios único y verdadero. Para que Él sea Dios, necesita ser un Dios único. También vemos que está estrictamente prohibido por la Biblia, la palabra de Dios, hacernos imágenes de cualquier tipo, ya sea imágenes de bulto, litografías, dibujos, pinturas, etc. La tercera cosa que nos damos cuenta en este pasaje es que nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Llama mucho la atención esta palabra celoso, porque Dios es un Dios celoso.
¿Usted cree que Él tenga razón de ser celoso? Claro que sí. Si Él es el que nos creó, si Él es el que nos sostiene, si Él es el que está con nosotros, si Él es quien mandó un Salvador, es Él el que nos va a recibir en el cielo. ¿Cree usted que tenga derecho de ser celoso? Claro que sí. Dios tiene todo el derecho de ser celoso y de reclamar una adoración y un culto específico a su persona y a nadie más, excepto a Jesucristo nuestro Señor, que también es Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Ese fue el primer intento del nuevo orden mundial en el Antiguo Testamento. Luego hubo un segundo intento. Esto fue en Europa en el año 1776, en que un grupo de personas llamadas Illuminati, esto quiere decir los iluminados, establecieron una organización súper secreta de poderes financieros internacionales, gente que es considerada por sí mismos como intelectuales. Su propósito era hacer a un lado a Dios y a Cristo de la escena mundial. Su objetivo era producir en Europa un grupo de hombres que pudieran controlar al mundo. Por favor, ponga mucha atención en esta frase. Su objetivo era producir en Europa un grupo de personas que pudiera controlar al mundo. Su liderazgo estaba formado por satanistas y ateos. Qué irónico que los seguidores del príncipe de las tinieblas se llamen los iluminados. Bueno, quizá tenga relación con la escritura que nos dice que Satanás se transforma como un ángel de luz. El tercer intento de tener un nuevo orden mundial que controlara a todas las personas del planeta ocurrió en el año de 1782, cuando los Estados Unidos imprimieron en su billete de $1, y si tiene uno por ahí podrá confirmar lo que le digo, donde en el reverso se ve una pirámide. En la parte inferior de la pirámide dice Novus Ordum Seculorum, que quiere decir, es una palabra latina, que quiere decir nuevo orden mundial. Y en la parte superior de la pirámide está un pequeño triángulo con un ojo. A eso se le llama el ojo que todo lo ve, el arquitecto del universo. Es el símbolo de la masonería. Y aquí es donde hay una íntima relación entre el grupo Illuminati y la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería se hace promoción como una filosofía llena de personas intelectuales, personas que buscan el conocimiento y nada más. Pero en realidad es una religión. ¿Por qué? Porque tienen templos. ¿Por qué? Porque tienen una liturgia, un sistema en que ellos van pasando por diferentes estadios. Es una verdadera religión, la masonería. Entonces, ahí vemos
en el billete de dólar, nuevo orden mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson produjo lo que se llamó la Liga de las Naciones en la búsqueda de un gobierno mundial. 63 naciones se unieron y no pudieron detener a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente Adolf Hitler el que le dijo al pueblo alemán que traería un nuevo orden, que iba a traer al mundo paz y prosperidad por 1000 años. Fíjese usted cómo es bastante sencillo darnos cuenta de estas cosas si tenemos un poquito de sentido de investigación. Esa fue la promesa del Führer, que quiere decir líder, el tener el mundo bajo un nuevo orden mundial que duraría 1000 años. El nazismo era una religión y Hitler era su Dios. El saludo Sieg Heil es un saludo de adoración. Este hombre llevó al mundo a un baño de sangre donde murieron 100,000 personas entre soldados y civiles, y sistemáticamente eliminaron a 6 millones de judíos, el pueblo escogido de Dios, la niña del ojo de Dios. De modo que fue una gran masacre. Hay personas que dicen que no solamente fueron 6 millones los judíos que fueron eliminados, sino que hubo otro tanto de personas, civiles y soldados, que también murieron. Total, 12 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el saldo. El cuarto intento de tener un nuevo orden mundial es el día de hoy, en que la ONU quiere establecerlo. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo: para tener un gobierno mundial es necesario borrar de la mente de las personas su individualismo, su lealtad a la familia, el patriotismo y finalmente la religión. Esa es la gente que dice que está preocupada por nuestra salud. ¿Cuán fácil es perder los derechos constitucionales de la noche a la mañana? Esta gente de la ONU, que debía estar preocupada por nuestra salud, por la salud mundial, por lo que está preocupada es por establecer un nuevo orden mundial. Y esta es la razón por la que el presidente Trump le quitó los 450 millones de dólares anuales con lo que la financia. Imagínese usted que 40 millones de dólares son los que aportan la China, y China es la que tiene el control de la ONU, y los Estados Unidos, con sus 450 millones de dólares y con la propiedad del edificio de la ONU que se encuentra en Nueva York, no pueden hacer nada. ¡Qué cosa tan tremenda! De modo que desde la Torre de Babilonia hasta el día de hoy podemos ver un proceso de interés
de establecer un nuevo orden mundial. Un orden mundial donde Dios esté fuera del panorama y definitivamente Jesucristo nuestro Señor. Hay algo que Dios va a decir en el futuro próximo y es la aparición del anticristo, quien es el Mesías de Satanás. La Biblia le llama el hijo de la perdición. Esto significa el hijo de Satanás. No sé si se han dado cuenta que en la televisión y en las películas el día de hoy se está moviendo a Satanás, se está ensalzando la figura de Satanás el día de hoy. Ese es un esfuerzo de los medios de comunicación a través de televisión, de películas, a través de los medios como las caricaturas y libros como el de Harry Potter y otros. El anticristo va a aparecer y va a hacer notar a Hitler como un niño pequeño comparado con él. La Biblia dice, fíjese bien, que el anticristo exterminará a 1/4 de la población del planeta. Para lograr la paz va a desencadenar una guerra. Y para aquellos de ustedes que no se vayan a ir en el rapto de la iglesia, pues van a experimentar todas estas cosas. Algo que nos debe hacer pensar es en la manera tan rápida como están ocurriendo los sucesos. La palabra de Dios nos dice que el anticristo aparecerá y que será su plan el tener el control absoluto de todo, absolutamente todo. Un gobierno mundial, una moneda mundial, un sistema de salud mundial y una religión mundial. Es tremendo esto. Va a haber una destrucción del sistema monetario. Actualmente estamos viendo cómo la moneda de los Estados Unidos está decayendo. Alrededor de 1965, los Estados Unidos quitaron el respaldo del dólar por medio del oro. De modo que desde ese año, cada billete impreso no tiene un respaldo en oro, que es lo correcto que tiene que hacer cada país con su moneda. De modo que están imprimiendo solamente papelitos de colores, que bueno, básicamente el billete norteamericano es verde. Está imprimiendo millones de billetes que no tienen un respaldo en el oro como debían hacerlo. Varias cadenas de televisión están motivando a la gente a no pagar en efectivo. No sea que a través del efectivo vaya a haber un contagio de COVID o de cualquier otra plaga. Por lo tanto, insisten que es mejor que pagues con alguna tarjeta. Pudiera ser una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. De esta manera, al tú pagar por medio de una tarjeta, el gobierno puede tener un control total de tu dinero. ¿Cuánto tiempo le llevaría al mundo cambiar
el sistema de pagos por medio de tarjetas de débito. 5 años, 10 años, 20 años. No, de la noche a la mañana. Fue como cuando se lanzó aquella moción del Congreso de la Unión de México de que los padres de familia íbamos a prescindir de toda potestad sobre nuestros hijos. Eso se dijo una noche. Al día siguiente todo el país estaba asustado y había sido una falsa noticia. El quinto intento de un nuevo orden mundial ocurrirá de un día para otro. Cuando se eliminen a las iglesias, habrá un cuarto gobierno dirigido por el anticristo. Y oiga esto, 3/4 partes de los seres humanos morirán durante la tribulación. De modo que tenemos el primer cuarto que muere al principio y luego otros 2 cuartos de la población mundial. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la Biblia al final de la tribulación nos está diciendo que quedará viva tan solo 1/4 parte de los seres humanos. Algo verdaderamente tremendo. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Debemos saber que el libro de Daniel y el Apocalipsis van juntos. Parte de la enseñanza profética del Apocalipsis la vamos a encontrar en el libro de Daniel. De modo que se entrelazan. ¿Cuál es el gran mar del que nos habla el profeta Daniel? Bueno, nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto significa todo el mundo, que durante la tribulación, que dura 7 años, todo el mundo estará bajo el control absoluto del anticristo, que recuerde es el hijo de Satanás, el hijo de la perdición, el que se hace aparentar como un ángel de luz. Todo el mundo estará bajo el poder del anticristo. Nos dice Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, no nos extraña esto que nos diga Apocalipsis 13:7, si sabemos que al decirnos hacer guerra contra los santos y vencerlos, que todos, absolutamente todos, los que durante la tribulación no tengan la marca de la bestia o anticristo, es porque habrán hecho a Jesucristo su Salvador personal. Y esta es la razón por la que ellos morirán. El anticristo tendrá una autoridad absoluta.
Y el lema es, si no adoras al anticristo, morirás. Pero tengo buenas nuevas para ustedes. Antes de que todas esas cosas ocurran, la iglesia se irá de la tierra. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Cuando estas cosas de las cuales le estoy hablando en este momento sucedan, ya para ello la iglesia de Jesucristo será raptada por Él para llevarnos en los aires. De modo que la enseñanza del arrebatamiento o rapto de la iglesia es una enseñanza muy importante que todo cristiano debe conocer. Hay muchas personas que desconocen totalmente que exista un arrebatamiento, pero no hay una sola diferencia entre uno y el otro. Hay muchas diferencias entre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. De modo que no podemos decir que se trate del mismo evento llamado la parusía. No es el mismo evento, son dos eventos diferentes. Y oiga usted, si la vida que me queda le enseño a usted y a otros como usted que hay dos eventos diferentes y que usted puede escapar de la tribulación en este momento, mi vida habrá servido para algo. Nos dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Ponga mucha atención. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este par de versículos merecen un comentario y una interpretación. Fíjese que nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya desde el tiempo del apóstol San Pablo nos está diciendo que ya se encontraba vigente el misterio de la iniquidad. Y luego nos dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo el misterio de la iniquidad? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en cada una de las personas que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Y nos dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Esto es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y entonces se manifestará aquel inicuo, este es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Debemos recordar que al inicio de la tribulación se va a presentar el anticristo. Mis amados, en estos tiempos que estamos viviendo, permítame que se lo diga, van a ocurrir más cosas. Yo no quisiera darle esta mala noticia, pero el COVID-19 no va a ser lo único que vamos a experimentar en la tierra. Vienen otras cosas, vienen terremotos, vienen tsunamis,
vienen probablemente varias pandemias, y todo esto está considerado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá en un momento más? En un momento más se presentará una persona carismática, una persona muy probablemente de muy buen parecer, que será una persona exitosa, que tendrá una capacidad tremenda como para poder poner a todo el mundo bajo su gobierno. Y esa persona no es otra que el anticristo. Entonces, todo lo que estamos viendo nos va llevando a ese momento, al momento en que se manifieste ese líder mundial. Ese líder mundial será alguien icónico a quien todo el mundo alabará, pero a la mitad de la tribulación, es decir, pasando los primeros 3 años y medio, se descarará y se presentará como lo que es el anticristo, el que repudia a Dios y repudia a Cristo. Por eso se llama anticristo. Debo decir también, si usted no lo sabe, que el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Y algo que me resulta muy curioso y digno de meditar es que todas las religiones del mundo, oiga esto que le estoy diciendo, todas las religiones del mundo están esperando su Mesías. Es decir, otro Mesías que no es Jesucristo. Ya el Mesías ya vino y fue el hombre a quien todo el mundo conoce como Jesucristo de Nazaret. Pero en la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de haber hecho pacto con el pueblo de Israel al inicio de la tribulación, nos dice la palabra que a la mitad de la tribulación ocurrirá la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Hay varias ideas respecto a la abominación desoladora. Hay algunos que piensan que el anticristo sacrificará un cerdo en el lugar santísimo. La verdad, este punto en peculiar no lo sabemos cómo ocurrirá. El misterio de la iniquidad ya está funcionando, pero lo está deteniendo el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vayamos, el Espíritu Santo se va con nosotros y entonces el anticristo va a poderse revelar. Va a tener un primer éxito en los primeros 3 años y medio cuando hace pacto con Israel y les permite edificar su templo, y luego tendrá otro éxito después de los primeros 3 años y medio que terminarán con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. El tiempo de la tribulación también es conocido como el tiempo de la ira de Jacob, porque durante la tribulación el pueblo de Israel va a padecer. Pero mire lo que es Dios, aún su ira será una ira limitada. ¿Por qué? Porque será tan solo por 7 años. A los 7 años se darán cuenta que verdaderamente ese hombre que ellos reconocieron como Mesías no era otro
más que un falso Mesías y un hijo de Satanás. Nos dice la palabra en esta lectura de Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Espíritu Santo está dentro de cada creyente. Cuando la iglesia, es decir, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, nos vayamos, ya no habrá quien detenga al anticristo para que se manifieste. Vamos a ir a Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Voy a leer el 11 también. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es tremendo este pasaje. Este pasaje nos hace ver que las personas que no hagan a Jesucristo su Salvador y su Señor durante el tiempo de la tribulación y reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano, ellos recibirán la ira de Dios. Algo tremendo. Hay personas que me han dicho, pero si Dios es muy bueno, Dios al final nos va a salvar a todos. Bueno, a eso se le llama la teoría universalista. Dios es muy bueno. Es tan bueno que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y nos dice la palabra en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debo decirle que hay dos cosas importantes en Dios, dos atributos. La mano izquierda, que es la mano del amor, y la mano derecha, que es la mano de la justicia. Dios no podría ser Dios si fuera solamente amor. Él tiene otros atributos. Y uno de ellos, y muy importante, es la justicia. Y Juan 3:16 nos narra las dos cosas. Nos habla del amor de Dios y nos habla de la justicia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice para que todos fueran salvos, no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios lo hizo darnos al Salvador, pero el amor de Dios estrictamente no salva, sino que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El anticristo aparecerá en el fin del tiempo, al final de la dispensación de la gracia, que significa el principio de los 7 años de la tribulación. ¿Cuándo será esto?
ahora mismo. Ahora mismo estamos por iniciar la tribulación. La pregunta es, ¿estás preparado para recibir al Señor Jesucristo en las nubes, en el rapto de la iglesia? Porque esto ocurrirá en un nanosegundo. ¡Boom! Y ya. ¿Sabe lo que es un nanosegundo? Nada de tiempo. Hay algunas personas que se fijan en un versículo que dice en un abrir y cerrar de ojos y piensan que es un tiempo largo entre que la persona abra sus ojos. No, es un parpadeo involuntario, un nanosegundo, y ya no estaremos aquí. Por eso es importante que usted sepa si está en la lista de los elegidos. Hay un libro que se llama el libro de la vida, o dicho de manera completa, el libro de la vida del Cordero. Y ahí estamos inscritos todos los que iremos al cielo, a la salvación. Iremos a una ciudad donde las flores no se marchitan, una ciudad en la que la palabra a Dios nunca se ha dicho, un lugar donde las lágrimas nunca han sido derramadas, un lugar donde nunca se ha visto el sufrimiento, un lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá cáncer, donde no habrá sufrimiento. Vamos a ir a una ciudad en la que los redimidos usaremos coronas de gloria y túnicas blanquísimas que nos hablan de la justicia de Jesucristo. Caminaremos en las calles de oro rumbo a mansiones llenas de belleza diseñadas por el arquitecto de las edades, Jesucristo. Juan 14, 1 y 2. Arrojaremos nuestras coronas a sus pies, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que ha cargado con todas nuestras preocupaciones a lo largo de los siglos. ¿Se imagina este poder de carga del Señor Jesucristo? El que ha cargado todas nuestras enfermedades, el que ha roto todas las ataduras que el enemigo ha tenido en nuestras vidas. Él es el león de la tribu de Judá, Él es la verdadera estrella resplandeciente de la mañana. Él es el alfa y el omega, Él es el alef y la tau, Él es el primero y el último, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es la esperanza de gloria, Él es el gran yo soy, es el gran pastor de las ovejas, Él es el gran médico. Aleluya al Cordero de Dios. Levanta tu cabeza con gozo, el Rey viene. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Pero debo hacerte una pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Él vendrá en las nubes. Nadie le verá. Es diferente a la segunda venida de Cristo, en la que nos dice la palabra que todo ojo le verá. Será una venida en lo oculto, será en las nubes. Quiero decirte que si hay algo en tu vida que no le has confesado a Dios, ni te has arrepentido, y quieres que el Señor Jesucristo te limpie, cualquier cosa que hayas dicho o hecho, Él puede perdonarte y te perdonará. No importa qué tipo de pecado hayas cometido, Él tiene el poder,
por medio de su sangre preciosa, de lavar todos tus pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deja que este día sea el día de días en tu vida, si tú lo recibes en tu corazón y en tu vida. Debes arrepentirte de todo corazón. La palabra de Dios nos dice que somos preciosos a sus ojos, que somos estimados. Pero la palabra también nos dice que hay algo que nos separa de Dios, y esto es el pecado. Nos dice Isaías 59, versículos 1 y 2, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha ensordecido su oído para oír, sino que vuestros pecados, vuestras rebeliones, han hecho apartar de vosotros su rostro para no oír. Esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, que hay una barrera entre nosotros y Dios, y esa barrera se le llama pecado. Esta barrera, alguien debe hablar de ella, porque es una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Dios quiere derramar sobre nosotros toda su bendición, pero el pecado lo obstruye totalmente. Dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa no podrán ir al cielo. Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es uno de los nombres de infierno. ¿Qué es necesario saber? Es necesario saber que es indispensable el arrepentimiento. Nos dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Este versículo cambió mi vida y cambiará la suya. Debemos saber también lo que dice Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, si el arrepentimiento borra nuestros pecados y si la sangre de Cristo nos limpia completamente, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues arrepentirnos y pedirle a Dios que nos lave con la bendita sangre de Jesucristo y que el Señor Jesucristo entre a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Le gustaría hacerlo? Eso es lo que nos dice Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Le gustaría en este momento ser perdonado? ¿Le gustaría en este momento deshacerse de esa culpa que le está taladrando la mente y que no lo deja dormir por las noches? Hay una manera, y estoy aquí para decirle cuál es. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana. Pero es necesario que usted se arrepienta sinceramente, que haga esta oración con todo su corazón y decisión. No va a ser una oración más como las muchas que usted ya ha hecho, sino va a ser una oración diferente. Va a ser una oración que entraña una decisión, y una decisión de seguir a Jesucristo,
todos los días de su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted quiere ser perdonado y ser inscrito en el libro de la vida, si usted no quiere ir al infierno llamado lago de fuego, este es el momento. Este es el momento. Ore junto conmigo. Si quiere, ponga su mano derecha en su corazón y repita conmigo: Dios Todopoderoso, sé que soy pecador, sé que mi pecado merece un castigo que es el infierno eterno, pero hoy me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a abandonarlos con la ayuda del Espíritu Santo. Renuncio a Satanás y a todos sus demonios. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón y a mi vida. Y que seas mi Salvador y mi Señor. Señor Jesucristo, lléname con el Espíritu Santo. Quiero ser lleno completamente de Él. Haz que con mi boca empiece a confesar el nombre de Cristo a los que me rodean. De este cambio maravilloso que Él ha hecho a partir de este momento en su vida. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. No deje de orar y no deje de leer la palabra de Dios. Cuando menos 3 capítulos diarios. Y usted se dará cuenta, como yo, que este es el libro de los libros y el único libro de Dios. Empiece leyendo el Evangelio de San Juan. El Señor le bendiga y le guarde. Nos estaremos viendo con la gracia de Dios. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.